El 28 de julio de 1966, un golpe militar ponía fin al gobierno radical del doctor Arturo Illia. Orquestado por las Fuerzas Armadas y encabezado por el general Juan Carlos Onganía, la autodenominada Revolución Argentina contaba entre sus filas con los mejores exponentes del conservadurismo local, como Álvaro Alzogaray y Adalberto Krieger Bacena. En adelante, nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Ya han agotado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. En lo económico, el nuevo gobierno venía a profundizar el modelo de dependencia y concentración monopólica en la industria que fuera impulsado por el gobierno de Frondizi en un contexto de retracción de las fuerzas productivas del país. La dictadura se proponía poner en caja a los sectores populares y al movimiento obrero en particular, que se mostraba como un constante factor de desequilibrio en la situación política. La historia del siglo XX en la Argentina es una historia atravesada por movimientos insurreccionales, ¿no? Donde yo entiendo que hay que incorporar o tener en cuenta lo que han sido los procesos insurreccionales de la ciudad y del campo, empezando por la Semana Trágica y las luchas de la Patagonia hasta el 19 y 20 de diciembre del 2001. Creo que hay que tener en cuenta que la ciudad de Córdoba se había transformado en los años 60 en una gran concentración industrial automotriz con tremendo proletariado de la industria automotriz. Córdoba tenía una situación especial con respecto a las otras provincias. Primero, una concentración y las características geográficas de Córdoba, una universidad que también era una referencia, pero donde podían salir muchísimos trabajadores, un nivel intelectual bastante grande, y la característica en general de los gobernadores de Córdoba, que han tenido de darle muchísimo subsidio a las empresas que se vienen a radicar acá. Esto tiene otros antecedentes más en Córdoba, más viejos, históricos, como es la industria mecánica del Estado, que fue quien fabricó el primer auto argentino, el Graciela, se llamó, el primer tractor argentino se llamó el Pampa, y luego evolucionó en la construcción de los rastrojeros, la moto Puma, etc. Pero el centro principal fue el desarrollo de la industria aeronáutica en la Argentina. Fue una fábrica referente a nivel latinoamericano. No llegó a haber una fábrica más grande de esa, donde no solamente era toda la parte de aviones, que fueron en la década del 50 vanguardia y que podíamos competir con cualquier industria de cualquier otro país, sino también se hicieron muchísima experiencia y fue un poco la madre de toda esa industria automotriz que hubo en Córdoba y que tiene su auge en los 60, parte de los 70. Y a IME se le sumó la inversión de los italianos en Fiat y de los franceses que compraron la ICA Renault, después Renault. ICA fue Industrias Kaiser Argentina, de capital norteamericano, y los franceses en la década del 60 se lo compraron. Se transformó en una tremenda ciudad automotriz, tal vez la principal de la Argentina en ese periodo. Incluso atrajo a sectores obreros que venían de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, ¿no? Como parte de un nuevo proletario. La característica esencial de la economía cordobesa está dada por su peculiar estructura industrial. Dentro de ella, el rol fundamental lo desempeña la industria automotriz. Del total de la mano de obra empleada en la industria de la provincia,
el 45% se concentra en la rama de vehículos y maquinarias. Desde la instalación de la industria automotriz en la provincia hasta los primeros años de la década del 60, Córdoba ejerce indudablemente el monopolio de esta rama de la industria. A partir de 1962, esta situación comienza a deteriorarse. En Córdoba siempre el peronismo fue, el peso del peronismo fue bastante minoritario. Y fíjense lo contradictorio, lo malo o bueno, diría. Es decir, esta provincia fue una provincia muy reaccionaria, históricamente. Aquí se concentró, por ejemplo, en 1810, la reacción realista, por eso Moreno lo mandó a fusilar a Liniers en Altagracia. Aquí se concentró la reacción gorila en el golpe del 45 y en el 45 contra Perón y en el 55 en el golpe de Estado. Es una ciudad y una provincia que concentra una gran contradicción entre una clase burguesa muy reaccionaria, muy ultraconservadora, y una clase proletaria y estudiantil muy progresista. Indiscutiblemente que eso tiende al estallido de los procesos. Por eso nació en Córdoba la reforma del 18. Primero que el cordobazo, también hablando de la perspectiva universitaria, se da contra la dictadura de Onganía o tiene que ver o tiene como norte golpear al gobierno de Onganía, que es un gobierno que de alguna manera instala un modelo, un tipo de universidad que se vino perfeccionando en los últimos años, con la represión de estudiantes, la muerte de estudiantes como Cabral o como Pampillón, con la arremetida contra un sector de la intelectualidad en lo que fue la noche de los bastones largos. En los momentos previos al cordobazo hubo represiones, a que vos planteaste, anteriores al movimiento estudiantil, por eso la muerte de Pampillón, ¿no? Acá en Córdoba, a partir de la muerte de Pampillón, hubo un acercamiento, porque los primeros que en realidad se manifestaron contra el gobierno de Onganía fueron los estudiantes. Tal vez el movimiento estudiantil le metió al movimiento obrero, en un buen sentido de la palabra, ideas más combativas, más de izquierda, más revolucionarias, más marxistas, más socialistas. Ahí se dio una alianza entre una parte del movimiento obrero cordobés, aún una parte burocratizada del movimiento obrero cordobés y una buena parte del movimiento estudiantil. Pero eso, digamos, como el esqueleto del cordobazo. En el mes de mayo, la dictadura procedió al cierre de los comedores universitarios en Corrientes y Rosario. A raíz de esto, se suceden movilizaciones en las que nuevamente se producen enfrentamientos, cayendo Cabral el día 15 en Corrientes y luego Bello y Norberto Blanco los días 16 y 21 en Rosario. El malestar también se fue extendiendo en el movimiento obrero, que discutía cómo enfrentar la eliminación del sábado inglés dispuesta por Krieger Bacena a pedido de la Unión Industrial Argentina. Una de las conquistas que más reivindican y que más llevan en la sangre los cordobeses, que acá en la ciudad de Córdoba y ligado a la industria, es el sábado inglés, y en el interior se le llaman las quitas zonales. Eso puede ser que haya rebalsado el vaso. En el caso de el ESMATA, el Pío Torre, venía con el problema de la reforma al sábado inglés, que significa una vieja conquista del proletariado del ESMATA, trabajar 9 horas toda la semana para no trabajar el sábado, quedaba sábado y domingo completo. Le quitaban eso y pasaban a trabajar los sábados. Y en el caso de la UOM, Alejo Simón, burócrata de la 62 peronista, lo que se llama quitas zonales, que es lo siguiente, es un plus que se establecía para los metalúrgicos del interior del país,
para que lleguen más o menos al mismo salario que el agua en Capital Federal. La implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema, indudablemente que, como se sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de los sindicatos y asociaciones obreras y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en ese nivel. Una cosa que causa muchísima irritación y que después va a producir cómo nos organizamos para el día 29, es la tremenda represión 15 días antes de la asamblea del ESMAT en el Córdoba Export. Una asamblea de 4 a 5 mil trabajadores, casi todo el ESMAT, que venía presionando por un plan de lucha, fue reprimida brutalmente por la policía, por supuesto con también resistencia brutal y violenta de los trabajadores. Por eso es que las imágenes que se ven para el día 29, de tanta bronca la gente tirándole cualquier cosa a la policía, está reflejando esa tremenda y salvaje represión que hubo 15 días antes contra los mecánicos. Días previos al Cordobazo, hay también acá en el centro, en la Vélez Sarsfield, en lo que era el local de la vieja CGT, se hace una reunión de la CGT, pero con una tremenda concentración en la puerta, que exige paro activo y combativo. Paro de 36 horas. El Cordobazo, a diferencia de los paros materos que en ese momento estaba la burocracia sindical nacional, acá se tiró o se adelantó el paro 36 horas, paro activo específicamente, que fue una resolución de todos los que eran secretario general de la CGT de Córdoba, nucleado o llamado, que era la CGT Regional Córdoba. Ustedes saben que había ya previsto para el día 30 un paro nacional de la CGT contra la dictadura y la política económica. Claro, porque Perón ya había terminado con su política de sencillar hasta que aclare y venía apretando a la dictadura para que la dictadura convoque elecciones y poder retornar el peronismo al poder. Se organizó un acto que era una huelga que la CGT Nacional ordenó para 24 horas y que decidieron que esas huelgas de 24 horas, es decir, cuando la gente no iba a trabajar, le llamaban paros materos, no tenían efecto político. Entonces se decidió que se salía de los trabajos a las 10 de la mañana, del día anterior al que estaba fijado para la huelga nacional. Esa sola cosa de que todos los trabajadores salieran de sus lugares de trabajo a las 10 de la mañana y confluyeran hacia el centro, ya provocó un clima muy especial. La diferencia es que Córdoba, con la altísima presión del proletariado, sobre todo la gran industria, mecánica, metalúrgico, pero también luz y fuerza y otro gremio, presiona por un paro activo de 36 horas que se resuelve en ese plenario en la CGT en calle Vélez Sarsfield, días previos al 29 y 30. Ahora, Córdoba no es que nos levantamos el día 29 con una bronca bárbara y salimos a destruir. Acá varios meses antes se había empezado a reorganizar todo el sector sindical. Un mes antes los sindicatos hervían de activistas y delegados. La burocracia en ese momento llamada sindical o la burocracia de turno ya se le hacía casi imposible frenar este sentimiento y este pedido de los trabajadores de una huelga provincial y más un plan de lucha. La CGT local accionaba por medio de asambleas. En realidad iban delegados de todos los sindicatos, no era una mesa que decidía, iban delegados de todos los sindicatos
y las discusiones eran bravas, muy bravas, fundamentalmente con el peronismo de derecha, en ese momento representado por Simó de los metalúrgicos, y bueno, y muchos otros. Tosco como dirigente de los gremios llamados independientes, que no eran los que estaban dentro de las 62 organizaciones. Y dentro de las 62 estaban los legalistas, menos fachos, y los ortodoxos, más fachos. Estos tres sectores, por diferentes motivos, van a confluir y acordar ese paro, y ante la presión que había esencialmente en todo lo ligado a la industria automotriz, que aquí en Córdoba los trabajadores reclamaban: basta de paros materos, queremos un paro activo, que después se va a traducir en que acá el paro se adelantó 36 horas. ¿Por qué la importancia del paro activo, el paro combativo, el paro de 36 horas? La importancia radica en que es un paro que van todos los obreros a la fábrica y salen todos los obreros a la marcha. Lo bueno, o lo que marcó la eficacia del movimiento obrero en Córdoba, fue que supieron hacer algunas alianzas y salir en algunos momentos todos juntos. Y permitió que el movimiento obrero fuera unificado a esa huelga, donde se tenía mucha esperanza de pegarle un buen golpe a la dictadura militar. Jamás imaginaban la trascendencia que iba a tener, que prácticamente un gobierno que venía a instalarse por 20 años y cambiar las reglas de juego del país, quedaba golpeado de muerte, y que el año o antes del año se iba a ver que caía sin pena ni gloria. El 29 de mayo hay dos sectores que hacen punta, lo que se llama la columna de Renault y los de Luz y Fuerza. Las marchas más grandes, las columnas más grandes vienen del lado de Esmata, de la UOM también, de Luz y Fuerza, importante, pero además de casi todos los gremios municipales, etc. Tienen escaramuza la columna de Luz y Fuerza, que venía de Villa Rebol, que era la concentración obrera más grande que tenía el sindicato, y tienen enfrentamientos las columnas que venía de lo que era Renault o Kaiser en ese momento. Se realiza la concentración ahí en Plaza del Sarfi, y a 2 cuadras de ahí la policía de la montada comete un atropello a una parte, una columna de la Esmata, en Arturo Mevar y Boulevard San Juan, y mata a un obrero que además era obrero y estudiante, Mena. Cuando cae Mena, eso corre como un reguero de pólvora. Ya cambia todo, se pierden, digamos, los parámetros, y lo que se veía que había que luchar y hacer el quilombo más grande que se pudiera. Bueno, creo que ahí estalla lo que se puede decir de cordobazo. Y eso fue determinante, se conoció y se acabó la discusión, abandonemos, y la fábrica sale encolumnada. Eran motos y motos y motos de esa columna, y decidimos seguir encolumnado hasta el centro. Los efectos del paro decretado por Esmata son totales aquí en Ica Renault.
donde el ausentismo ha alcanzado el 100%, según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. En cambio, se ha hecho presente numeroso personal administrativo y, por supuesto, todo el personal jerárquico. Y eso marca también la tremenda organización que había para llevar adelante la jornada del Cordobazo, que vuelvo a insistir, no nos imaginábamos la magnitud que iba a tener, pero que en Córdoba no iba a ser un día pacífico, eso lo podía decir cualquiera habitante que hubiera en la ciudad de Córdoba. Hasta ahí fue una tremenda movilización masiva, con mucha bronca, que indicaba que se iban a producir incidentes, inevitablemente. Pero a esto le agrega el elemento represivo de matar al compañero de Mata, que además era estudiante de la tecnología, y arde Córdoba. A un policía que tira con una pistola 45. Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? 3 heridos hasta este momento. Uno de los barrios más álgidos donde hubo enfrentamientos fue Barrio Güemes. Estaba, como para recordar, estaba el casino de suboficiales que fue destruido por la furia de los trabajadores y fue uno de los sectores que más le costó desalojar junto con el barrio Clínica la dictadura militar, o sea, después de las 5 de la tarde cuando empieza a entrar el ejército. En este momento un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observen ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público. Esta es la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando, realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Una gran explosión de masa, ocupan las ciudades, ocupan las comisarías y meten presos a los policías.
se incendia Córdoba, atacan los núcleos del poder de Córdoba, los bancos, las concesionarias automotrices, pero no por el concesionario, sino por la marca, Ford, Renault, ¿no? etc. El círculo de oficiales y suboficiales del ejército, donde se hacían festicholas muy grandes. Emblemas del poder, diría. Y así como eso, tenés como Cerro Acero, ya en el centro de Córdoba, que era el símbolo, la representación del imperialismo yanqui en un país que ha sido profundamente antiimperialista, también la forma de destrucción. Y no es porque el obrero sea salvaje, sino en el fondo, con la destrucción física, está buscando la destrucción del símbolo del enemigo. A las 17 horas, derrotados los efectivos policiales, entra en acción el ejército, con un refuerzo de 3.000 hombres. A partir de este momento, se realizarán concentraciones espontáneas para resistir el avance del ejército. El papel que juegan los barrios, que juegan los sectores territoriales como retaguardia, sobre todo en el momento del repliegue, cuando se produce la represión, o avanza la represión y en ese sentido se produce la búsqueda de algunas barriadas populares para parapetarse y para defenderse o enfrentar la represión policial o la represión militar. En el repliegue, en poco de la ciudad, uno de los barrios más combativos fue el del Güemes, un barrio muy humilde, y el barrio Clínica, barrio estudiantil. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Se escuchan disparos de gases lacrimógenos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Esto ocurre cuando son las 19:50, perdón. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos, mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Incluso en enfrentamiento con la cana y con el ejército, todo el mundo lo dice, aparecieron hasta francotiradores parando la intervención del ejército. O sea, el tercer cuerpo entra a las 5 de la tarde y empieza a ocupar todas las dependencias gubernamentales, donde la gente ya empezaba a retroceder, pero es una mentira que el ejército haya conseguido recuperar el centro de Córdoba. El centro de Córdoba hasta la noche siguió en manos de los manifestantes. Un hecho como los de anoche en Rosario, ¿el ejército podría salir a la ciudad? Bueno, esto es un problema que tendríamos que considerarlo, pero imagínese usted que si realmente ocurre un estado de subversión o de alteración del orden, de la magnitud, que para dar lugar a una intervención de esa naturaleza, bueno, naturalmente que puede ocurrir, eso, en el tren así de posibilidades que usted señala puede pasar cualquier cosa. Con la llegada de la noche, algunos grupos retornan a sus hogares en barrios más alejados, donde se suceden nuevas acciones, mientras en el centro se generan focos de resistencia. A partir de las 19:45, un grupo de obreros de Luz y Fuerza, que ocupaban la central eléctrica, cortan la luz en casi toda la ciudad, lo que dificulta el accionar de los represores.
después de dedicar 24, 30 y pico de horas, la ciudad en manos de la clase obrera del pueblo, ya cuando, por los límites de ese estallido también, la gente ya no sabe qué hacer con el poder, porque no tenía una dirección revolucionaria. Y aquí agrego otro ingrediente, que es que el cordobazo es un hecho esencialmente espontáneo. No quiere decir que no hubo organizaciones, sindicatos, fuerzas de derechos humanos y hasta partidos revolucionarios muy pequeños todavía, que no incidieron. Lo que quiero decir es que en términos del leninismo no hubo una dirección revolucionaria que lo planificara y lo llevara adelante. El problema no es que la vanguardia de la clase obrera está como arrastrada hacia situaciones insurreccionales. El problema es que no hay partido que tenga la conciencia como para hacer un análisis y evaluar. Acá la estrategia de la insurrección, acá la estrategia es tal otra. Y yo en eso soy vieja, clásica, y creo que no hay revolución sin partido. Hasta que, bueno, Onganía le dice urgente a Lanusse, que está de comandante jefe del ejército, que venga con las tropas. Lanusse se opone al principio, lo dice él en su libro, mi testimonio, diciendo de que, con un buen argumento político y militar, de que si hay una intervención rápida en medio de este quilombo generalizado, puede haber guerra civil. Hay que dejar que amaine y después intervenir, y es lo que hace. Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital, en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. Estos son efectivos de la Escuela de Tropas Aerotransportadas al mando del general Carcaño, que hace algunos minutos han salido de la unidad en la que están asentados para, cumpliendo instrucciones del comandante del tercer cuerpo de General Sánchez Laos, hacerse cargo de la situación en la ciudad de Córdoba. Es decir, se ha planteado una situación similar a la que se produjera hace unos días en la ciudad de Rosario. El cordobazo tuvo la virtud de abrir una situación de convulsión revolucionaria en todo el país. No solo ni aislado, porque anteriormente hubo fenómenos como el correntinazo, el rosariazo y posteriormente otros rosariazos, los tucumazos, los mendozazos, etc. Tuve la virtud de abrir una situación de convulsión revolucionaria en todo el país. Córdoba, creo que los sindicatos, las fuerzas obreras, indudablemente descontentas con algunas medidas que ellos consideraban o estimaban que dañaban sus derechos, y los estudiantes afectados emotivamente por otras circunstancias que son del dominio público, fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas, y que en definitiva provocaron el desastre y ocasionaron también los tiroteos que marcaron la jornada del viernes. Fue un corte en la historia argentina que precisamente dio nacimiento a lo que podríamos decir el mejor resultado del cordobazo, la mejor secuela, la mejor consecuencia del cordobazo. Es la aparición del clasismo en el movimiento obrero. Lo que abre el cordobazo es una nueva perspectiva y más allá del tremendo crecimiento que tienen los partidos de izquierda, que planteaban una sociedad sin clase, lo que sí marca también el surgimiento del clasismo. Los gremios de FIAS rescataron
una vieja bandera del movimiento obrero, que era lo que se llamó el clasismo y que implicaba la consideración de la clase obrera como una clase independiente, autónoma y opuesta al sistema capitalista. Es la intervención ideológica de las ideas socialistas, del marxismo-leninismo, de la lucha por el poder, de la insurrección popular armada dirigida por el proletariado de Argentina. Ese fue el ejemplo que ya dio para el resto, que había una construcción clasista que podía plantear la toma del poder. También me parece que el cordobazo nos plantea políticamente el problema de lo que sería la clase trabajadora. O sea, visto en un esquema de lo que es un alzamiento de una pueblada o de una insurrección, o como le podamos llamar o definir o caracterizar, en la cual la clase trabajadora evidentemente juega un papel de vanguardia, volcada a las calles, y una elevación también de este primer cordobazo en el segundo cordobazo, la elevación de la conciencia de la clase trabajadora, ¿no? El papel de vanguardia. Y eso fue lo que abrió el cordobazo, una tremenda intervención del clasismo de Argentina, que por supuesto tuvo algunos, pero fueron algunos, nada más, modelos o ejemplos o punta de lanza, entre ellos CITRAC. Las banderas del CITRAC fueron contra el gobierno, contra la burocracia sindical y contra los patrones. Y es ese sindicato el convocante al segundo cordobazo. A dispersarse parte de la manifestación que había en Plaza Vélez Arfield, y también comienzan las primeras barricadas. Este es el Boulevard San Juan. Ustedes ven que la mayoría de la gente de la manifestación se dirige por el Boulevard San Juan hacia el barrio Güemes. Sino los que toman la punta en esta batalla, digamos, que tuvimos los cordobeses, son tanto la fábrica FIA, con Citran, y la industria mecánica del Estado a través de la comisión, de lo que después va a ser la Comisión Interna de Reclamo. En ese momento éramos cuerpo de delegados, que salimos planificados a dar esta batalla. Ustedes ven, reitero, las 10 de la mañana y ya comienza la salida de todos los obreros, que serán aproximadamente 5.000. Después de casi media hora de deliberar, los obreros han decidido ir por la ruta de Córdoba, mucha gente motorizada. Ya parten todos, reitero, hacia la Plaza Vélez Arfield, donde se va a realizar la concentración. Se pone en marcha la caravana y nosotros con ello vamos a Plaza Vélez Arfield. Atilio López ya venía cada vez más burocratizándose y se niega a participar. Cada vez más engranado con la vuelta de Perón. Y Tosco, tal vez por influencia que todavía tenía sobre él el Partido Comunista,
también retasea su apoyo. Y las dos columnas principales son, vuelvo a repetir, Fiat Concord y Materfe Citram, Industria Mecánica del Estado, a la cual se cuelan, por supuesto, como siempre, trabajadores de todos los gremios, luz y fuerza, comercio, municipales, etc. La planta Concord de la empresa Fiat ha sido tomada por alrededor de 2.500 obreros. De hecho, vamos a consultar al secretario general de Citrac, señor Carlos Macera. ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, el origen es bastante largo. Desde hace todo el mes de diciembre y lo que va de enero, la empresa se lanzó a una despiadada persecución al cuerpo de delegado y comisión directiva. Como la empresa sabe que durante mucho tiempo aquí en Fiat Concord no se logró un convenio como le corresponde a los auténticos trabajadores, sino simplemente siempre hubo convenios de explotación hacia los trabajadores, es que está buscando el conflicto en este momento para descabezar este movimiento que por primera vez le pone la tapa a Fiat. Y en todo el proceso que se dio bajo el gobierno de Lanusse, que es el gobierno que correspondió, gobierno de facto, que correspondió al periodo en que funcionó el Citrac clasista, las banderas de ellos eran ni golpe ni elección, revolución. Desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de nuestra clase, fue mucho más político el Vibobrazo. El anterior tuvo un perfil político, se cantaba en el primer Cordobazo por un gobierno obrero y popular como consigna más alta, que creo que ya era una consigna política, pero en el segundo Cordobazo se llegó a cantar ni golpe ni elección, revolución, y eso establecía un marco político distinto. Incluso en la Plaza San Martín, en la Plaza Belsalfi, donde se hace el acto central antes de la represión brutal desatada por la policía, los dos carteles esenciales que aparecen de Finques, cartel de Mao Zedong y un cartel de Ernesto Che Guevara. Y no es casual, significaba la influencia, las ideas marxistas, las ideas socialistas sobre el movimiento obrero. El día del paro, el movimiento obrero cordobés salió a derrotar al interventor federal que está en el interventor de las Fuerzas Armadas, y lo consiguió porque fue el gobernador o el interventor que duró 14 días y se fue derrotado. A partir de la caída de Uriburu, ellos tuvieron que poner un interventor civil y dialoguista. Momentos previos, días previos, habían decidido la intervención a la provincia de Córdoba por parte de un reaccionario ultranza, como era el brigadiero Uriburu, que en su primer discurso, al llegar a la ciudad de Córdoba, en un acto, dijo que venía a matar la víbora del comunismo en Córdoba. ¿Cuál sería el saldo balance que usted hace respecto a su gestión al frente del gobierno de la provincia de Córdoba? Bueno, haber impuesto el orden. ¿Usted considera haber impuesto el orden en la ciudad? Totalmente. Después de los sucesos de los otros días, señor gobernador. Sí, señor. Es decir, usted dice que ahora la ciudad está normalizada, pero hubo un momento en que estuvo totalmente envuelta en el caos. Fueron momentos del pasado. ¿No lo cuenta, no lo tiene en cuenta? Nunca más Córdoba vivirá una jornada como la del lunes. Eso se dijo en mayo de 1969. Reacción inmediata, el segundo Cordobazo. El muerto era el brigadier Uriburu.
clase contra el riñón directamente de la dictadura militar y con el objetivo de derrotarlo. Segundo Cordobazo ya no es un hecho esencialmente espontáneo. Hay una dirección revolucionaria, todavía embrionaria, todavía se puede decir no consolidada, pero sí una dirección revolucionaria, que es la que provoca el segundo Cordobazo. Fue un momento de alza ideológico y político del movimiento obrero acá. Y ahora estamos dentro de la planta. Ustedes están viendo los tanques que al parecer están llenos de combustible. Vamos a preguntarles aquí a algunos de los operarios de la planta matricería qué es lo que pasa exactamente. Señor, ¿qué sucede con estos tanques? Bueno, estos tanques están llenos de combustible inflamable, como ustedes pueden observar, que en cualquier momento pueden ser encendidos. Ya nosotros pensamos que puede ser producido por una bomba de gas tirada por la misma policía. Una bomba de gas lacrimógena puede encender esto. Puede encender esto. Recipientes con combustible, bombas molotov, es decir, con un trapo cerrándolas, que también son elementos sumamente explosivos. Estamos viendo, y los coches del personal administrativo y jerarcas del establecimiento que están, por supuesto, con su combustible encima, y que corre, esta planta prácticamente puede volar en cualquier momento. Y no exageramos absolutamente nada. El general Lanusse viene con una idea de derrotar el clasismo, ese es su principal, y tejer una alianza con Perón y Balbín para hacer lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional. A fines del 72 liquidan a Citrac. Quiero aclarar que a Citrac no lo liquidan con una intervención estatal o con tonterías de esa naturaleza, porque es imposible. Para liquidar hay que poner toda la parafernalia de tanques del ejército sobre fiel. Pasaron a una posición abiertamente anti-cordobazo, anti-insurrección popular. La dictadura logró esta derrota de la punta de lanza del clasismo y la situación empezó a virar en dirección electoral. Y cuando digo esto, digo, se empieza a descomponer la situación revolucionaria abierta en 69. No por casualidad, como ser, cuando yo te hablo, tenés más o menos unas 30 cuadras de recorrido por la Ruta 20, y venía la columna, y veníamos envalentonados. Ahora, no hubo un kiosco, no hubo una mercería, una tienda de venta de medias, o un almacén que fuera atacado en el Cordobazo. Ni en el Cordobazo ni en el Viborazo. Los obreros en Córdoba no pegaron a los pequeños y medianos comerciantes, ni a los pequeños, medianos industriales. Más, tuvieron una táctica y una política de unidad, y muchos de estos sectores de la pequeña burguesía, de pequeños productores en general, fueron aliados de la clase obrera en segundo Cordobazo. Y si hay algo que me han dado todos estos años de militancia,
es que cada vez creo más en el rol histórico que tiene que cumplir la clase trabajadora mundial, que es de hacer la revolución y ir a una sociedad sin clase. La primera cuestión que creo que hay que resaltar es la importancia de reinstalar al clasismo en el movimiento obrero. A mí me pasó una vez en Ferreira que yo iba vendiendo casa por casa, tocando el timbre, iba vendiendo el periódico del CITRAC y yo no sé qué iba a hacer, una encuesta o algo, porque toco el timbre, pregunto por el dueño de casa, me atiende, le hago la pregunta y él me dice, mire, lo que yo pienso es esto. Va corriendo adentro y me trae el periódico del CITRAC. Es muy raro porque el periódico del CITRAC, si vos te acordás, era un periódico muy definido, anticapitalista, y antiburocrático y antipatronal. Para instalar al clasismo en el movimiento obrero, las pequeñas fuerzas revolucionarias que fueron pequeñas hasta el Cordobazo y cuyo desarrollo fue posterior, un salto gigantesco fue posterior. Si alguna virtud tuvieron, o su mayor virtud, no la única, de lo que se va a denominar después generación revolucionaria del 70, es que pusieron como eje su trabajo en el movimiento obrero. En fin, me parece que hay toda una cantera, toda una cantidad de elementos que hacen a que en el escenario local también comiencen a perfilarse organizaciones o fuerzas políticas revolucionarias que van a ver en la clase trabajadora con algunas dificultades de comprensión o de ubicación, ¿no? Pero que finalmente terminan poniendo el acento en la importancia del proletariado industrial, sobre todo en Córdoba, que evidentemente son elementos que nosotros no podemos perder de vista. Las pequeñas fuerzas marxistas, leninistas, revolucionarias, cuyo origen fue un origen como todo, un origen más que nada basado en la intelectualidad al principio, tuvieron entre ceja y ceja el problema de ganar la dirección de la clase trabajadora, de intervenir en el proceso de clase, de poner el centro de la agitación y la propaganda de su proyecto en la fábrica, de ganar obrero. E incluso muchos de estos intelectuales de la década del 70 se fueron a la fábrica. Y de otras expresiones que en general se oponen a la idea del clasismo, que evidentemente es una de las claves, por ejemplo, de vanguardia comunista en relación al segundo Cordobazo, ¿no? O sea, y en otras experiencias en las cuales el clasismo es un elemento decisivo en este sentido. Elías Semana era el secretario político de nuestro partido en aquel entonces, intentó entrar y entró un tiempito corto en Frigorífico Azul. Después la seguimos otro. Ese trabajo salió de ahí porque lo echaron, se metió como obrero de la construcción, así eran todos. Quiero recordar también que Horto Santucho en esa etapa pataconeaba los ingenios azucareros del Tucumán. Estaba en esa. Estaba en ligar el marxismo-leninismo. Estaba en la idea de ligar un proyecto revolucionario de poder con la clase obrera. Que sepamos que tuvimos una semana trágica, que sepamos que tuvimos una Patagonia rebelde, y como eso tenemos tremendo y cientos de páginas escritas que han costado sangre, han costado dolor, han costado cárcel, pero que es parte de la lucha para conseguir. Nada se consigue gratuitamente, y el movimiento obrero va a tener que pagar para conseguir la liberación del país, termina con esta explotación, a lo mejor con mucha sangre en este proceso, pero es inevitable. Entonces, yo creo que programáticamente el Cordobazo enseña bien quiénes son los blancos de la revolución. Empresas norteamericanas,
multinacionales, bancos y el ejército argentino. Y allí están los blancos. Si los revolucionarios, los intelectuales en la Argentina o los dirigentes que queremos hacer la revolución no aprendemos de eso, no aprendemos de nada. Ahí se dio una alianza entre una parte del movimiento obrero cordobés y una buena parte del movimiento estudiantil. Y que incluso el proletariado, sin ser furgón de cola de ningún sector de la burguesía, tiene que tener una política de tremenda unidad con el movimiento estudiantil, que es su aliado más firme en la ciudad, como lo tuvo en el momento del Cordobazo. Si no hay insurrección y violenta de los trabajadores, no hay revolución y no hay traspaso del poder de una clase a otra. El Cordobazo ha demostrado la hegemonía del proletariado, la hegemonía del urbano sobre el rural, la hegemonía de las formas insurreccionales de lucha. Y cuando hablo de insurreccionales, hablo con claridad, insurreccionales violentas de lucha. Este proceso que se viene, a lo mejor no vamos a entrar en muchos detalles, pero si es la continuidad del 2001, esto va a ser más profundo, posiblemente sea mucho más duro y vamos a un enfrentamiento mayor. La única forma que en esos enfrentamientos ganemos es desplegando mayor violencia que nuestro enemigo de clase. Tenemos que hacerle, a nuestro enemigo de clase tenemos que hacerle sentir el rigor de la violencia de la clase trabajadora. Yo creo que de producirse nuevamente una situación de estas características, entiendo que va a ser de un carácter superior al del Cordobazo, sin que esto nos exima de una cuestión que es fundamental, que es el problema de ver cómo se resuelve el carácter espontáneo y decididamente el Cordobazo o esta idea de resolución o de definición del proceso revolucionario en la Argentina tiene no solamente como idea la lucha contra el poder, como fue la lucha contra la dictadura de Onganía, sino la lucha por un poder de clase, un poder obrero y popular en la Argentina.
La lucha por el poder no es, como decía Mao, tejer o bordar. La lucha por el poder es una acción de fuerza, una acción violenta. Pero no porque seamos violentos, ni el Che, un médico, jamás se lo podría acusar de violento. El problema es que estamos convencidos de que para una Argentina liberada y camino al socialismo, para una Argentina donde se expropian a los monopolios, a las multinacionales y los banqueros, y la economía esté al servicio de la clase trabajadora y del pueblo, va a haber que destruir el viejo poder de la clase dominante. Tampoco es nada nuevo en la historia.